Despedido por la CEO, este increíble papá soltero conserje reveló una transformación sorprendente. Martín había dedicado su vida a cuidar de Valentina, su pequeña de 8 años, quien soñaba con ser bailarina. Cada mañana se despertaba con el corazón lleno de amor, pero también cargado de preocupaciones. Una vida entera sacrificada por el bienestar de su hija. El departamento, decorado con sus dibujos, era un símbolo del esfuerzo que ponía en ser el padre que ella necesitaba. A su lado, Valentina era su razón y su tristeza, su alegría y su constante recordatorio de que la vida tenía otro rumbo para él. Pero en aquel instante, mientras recogía los últimos residuos del día en la multinacional donde trabajaba como conserje, su mundo se desmoronó. Esto es una reestructuración, dijo la CEO, con una frialdad que atravesó su corazón. No había explicación, solo su sonrisa fría, como el reflejo de todas las oportunidades que había dejado escapar. La misma mujer que había subido la escalera corporativa, de la que él había oído hablar en pasillos, ahora lo miraba como si él no hubiera significado nada. La sensación de pérdida invadió su mente. Sin dinero, la renta estaba cerca de caer y el miedo a fallar como padre le oprimía el pecho. ¿Qué iba a hacer ahora? Se sintió vacío, cuestionándose si su esfuerzo había sido en vano. Ese día, con la angustia de lo desconocido pesándole sobre los hombros, regresó a casa y vio a Valentina dormida. Mientras la miraba, la desesperación lo abrumó. La vida podía ser cruel, pero él debía ser fuerte. A medida que la noche avanzaba y los silencios se hacían más profundos, recordó un viejo caballete que había pertenecido a su madre. Era su conexión con el pasado, un destello de un sueño que había enterrado, pero que de alguna manera seguía vivo. Sus dedos sintieron la textura de la madera, el olfato lo llevó a momentos de felicidad ajena. Sus manos temblaron mientras tomaba los pinceles, pero cada trazo se convirtió en una liberación. Mientras descifraba los colores, cada pincelada lo conducía no solo al arte, sino a una etapa de descubrimiento personal influenciada por el amor de Valentina. Aquella noche, su viejo vecino, Clara, apareció en su mente. Una artista reconocida que había compartido su vida años atrás y, sin duda, una de las personas que más le entendía. Su voz resonaba en su memoria, impulsándolo a canalizar su dolor en algo creativo. Reencontrarse con Clara había despertado una chispa que parecía apagada y él anhelaba su guía. Fue entonces cuando recibió un mensaje de ella: ¿quieres que pintemos juntos? La comunidad necesita un poco de color. Su propuesta se sintió como un salvavidas. Las paredes del barrio estaban vacías y llenas de historias, y él tenía la oportunidad de comenzar una nueva, una que podría conectar su pasión con el deseo de dejar un legado para Valentina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la idea del mural crecía en su mente, la tensión aumentaba. La presión de ser artista y padre caía como una nube sobre su cabeza. Valentina, emocionada por cada trazo que él hacía, le recordaba constantemente lo que soñaba ser. La imagen de su hija bailando lo inspiraba, pero también lo perseguía. Y entonces, la invitación a exponer en una galería llegó, pero la fecha coincidía con su reunión de padres en la escuela. La angustia se apoderó de él. ¿Debería dejar de lado su ambición por esta oportunidad única en su vida? Las miradas de admiración de Valentina en cada exhibición lo alimentaban, pero, ¿no era su responsabilidad asegurar su futuro antes que cualquier sueño personal? La pregunta resonaba mientras su corazón tamborileaba en su pecho. Aquel momento lo llevaba al límite y, en el tormento de su mente, todo parecía depender de una decisión crucial. Se encontró en un camino bifurcado, entre sus propias esperanzas y el amor incondicional por su hija, dejando al lector atrapado en la incertidumbre de su elección. Martín se sentaba en el borde de la cama, mirando cómo debían ser las cosas.
La exposición era una oportunidad que poco a poco comenzaba a definirlo, a sacudir los cimientos de su existencia. Sin embargo, la angustia de no poder estar presente en la reunión de padres se abrazaba a su pecho. Su mente danzaba entre el deseo de demostrarle a Valentina que sus sueños podían hacerse realidad y la dura realidad de que, momentáneamente, podría ser un mal padre al no estar a su lado en un momento tan importante. El día de la reunión se acercaba mientras la presión aumentaba. Cada trazo que daba al mural lo llenaba de pasión y determinación, pero también lo alejaba de la verdadera tarea que tenía como padre. Recordó las conversaciones con Valentina, siempre hablando acerca de sus metas, de lo importante que eran los sueños, y cómo había alentado a su hija a bailar. Mientras su corazón enfrentaba una batalla interna, la voz confiada de Clara resonó en su mente, instándolo a tomar el control de su vida. ¿Acaso no estaba haciendo lo mismo al permitir que el miedo dictara su futuro? La tarde de la reunión, antes de salir, Martín miró el mural que poco a poco se iba apoderando de la pared donde había pasado horas trabajando. Cada color parecía contar una historia de lucha y esperanza, su lucha, la lucha de Valentina y, más importante aún, su camino hacia la redención. Se prometió a sí mismo que no dejaría que sus miedos lo dominaran. Necesitaba seguir adelante, no solo por él, sino también por su hija. Con cada paso hacia la escuela, sintió que el peso del mundo se desvanecía. Esa reunión, aunque importante, no iba a ser el último capítulo de su historia. Al entrar al aula de los padres, se sintió vulnerable y expuesto, rodeado de miradas curiosas. Sin embargo, al ver a Valentina en el escenario, iluminada por las luces, se dio cuenta de que su papel no era el del espectador, sino el del pilar en el que su hija se apoyaba. Cada paso que ella daba significaba que su esfuerzo valía la pena. La obra de Valentina fue concluyente, su alegría era contagiosa y resonaba en el corazón de todos. Pero Martín, atrapado en un mar de emociones, sintió que su futuro como artista se desdibujaba momentáneamente al observar esa felicidad pura. En la multitud, notó a algunos de los padres trabajosamente enfocados en sus teléfonos, ajenos a lo que sucedía, y eso le recordó el camino que no deseaba seguir. Durante la primera pausa, se encontró con Clara, quien había llegado para saludarlo. Su sonrisa era un faro en medio de esa tormenta interna, y aunque tenían temas de conversación mucho más profundos por descubrir, sabía que había un tiempo y espacio adecuado para ello. Lo que resonaba en su mente era una pregunta: ¿qué pasaría si su obra, lejos de ser solo un escape, se convirtiera en el fundamento de su nuevo legado? Así, con el eco de las sonrisas de los niños en la sala, un nuevo propósito brotó en el alma de Martín. La idea de combinar su amor por el arte y la dedicación a su hija se apoderó de él, arrastrándolo hacia un rincón de su mente donde las posibilidades se multiplicaban. Mientras el evento avanzaba, el sonido del teléfono sonó, interrumpiendo su reflexión. Era un correo de la galería, confirmando los detalles de la exposición. La fecha no podía ser más crítica. En su bandeja de entrada había un nuevo mensaje de Clara, sugiriendo una colaboración en un mural comunitario que se alineaba con sus ideales. La energía trabajada y canalizada en su obra ahora se sentía opresiva. ¿Cómo podía elegir entre ser el padre que Valentina necesitaba y ser el artista que siempre había anhelado ser? Ese instante se sintió como una trampa, y Martín enfrentó la incomodidad de elegir entre el presente y el futuro. Su corazón se rompía en dos direcciones, cada latido resonando con la urgencia de entender que, al final, permitir que su vida girara hacia su pasión podría ser la única forma de asegurarse de que su hija tuviera el futuro que realmente merecía. Pero el dilema permanecía: ¿sería capaz de encontrar un equilibrio que sostuviera su vida y la de Valentina? La presión de la decisión lo envolvía mientras su mente giraba entre el arte y la paternidad, y al finalizar la reunión, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo artístico, sino existencial. En sus manos pesaba no solo el pincel, sino también el futuro que podría construir con Valentina. La noche caía mientras avanzaba hacia su hogar. La ruta estaba desierta, pero su mente bullía. Y en el silencio, una pregunta se alzó contundente: ¿podrá Martín encontrar la valentía necesaria para tomar el control y enfrentar la disyuntiva que definiría no solo su futuro, sino también el de su hija? La respuesta permanecía al alcance, pero en la penumbra, debía llevar a cabo su verdadero acto de coraje.
Martín llegaba a casa con una mezcla de emociones que se debatían en su interior. Esa noche había sido un espejo. La sonrisa de Valentina, al brillar como protagonista, le había recordado lo que realmente importaba, el sacrificio y el amor puro de un padre. Sin embargo, la incertidumbre de no saber si podría una vez más convertirse en el hombre que anhelaba ser, lo mantenía despierto. Esa vocecita interior que cuestionaba sus decisiones, estaba en su contra. Al cruzar la puerta, el frío de la habitación le pareció más significativo que nunca. Las paredes, tan blancas y vacías, parecían reflejar su propio sentido de impotencia. Justo en ese momento, decidió que dejaría de ser un espectador y pasaría a la acción. No bastaba con poner su arte en una galería, necesitaba un mensaje más profundo, que la voz de Valentina se escuchara a través de su trabajo. Esa noche, mientras recorría la casa, observó cada rincón, cada icono familiar que alimentaba su pasión. Un grito interno resquebrajó sus dudas, debía convertir su angustia en arte. Comenzó a esbozar ideas, impulsado no solo por sus ambiciones personales, sino por la necesidad de honrar la felicidad de su hija. Con cada línea trazada, su determinación crecía. La idea del mural comunitario con Clara representaba una oportunidad, pero no podía dejar que su vida girara en torno a las decisiones de otros. Necesitaba apropiarse de su narrativa. Al siguiente día, sumido en sus pensamientos, Martín decidió que era hora de hablar con Clara sobre el mural. Se sentía ansioso mientras se acercaba a su taller, una mezcla de expectativa y miedo lo dominaba. Durante todo el trayecto, ensayó mentalmente lo que iba a decir, fórmula tras fórmula para sostener la conversación que, esperaría, cambiaría el rumbo de su vida. Al llegar, la vio ajustando unas pinturas en la mesa. Su energía siempre vibrante le daba un nuevo aliciente. Clara inició, su voz casi inestable. He estado pensando en el mural. Quiero que se convierta en algo más que un mero trabajo. Quiero que hablemos de la conexión entre arte y familia. Algo que refleje la esencia de ser padre. Clara levantó la vista, un destello de sorpresa iluminó su rostro. Algo en su reacción lo animaba, como si supiera que había tomado una decisión significativa. Eso suena increíble, Martín. Respondió ella, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué tenías en mente? Martín se sintió impulsado a compartir no solo una idea, sino su mismo ser. Habló con fervor sobre la lucha entre sus sueños artísticos y la paternidad. Clara le escuchaba, y la mirada de comprensión en su rostro le infundía valor. Quiero que lo que hagamos inspire a otros. Padres e hijos que se sientan reflejados. Ser un buen padre no significa renunciar a mis sueños, más bien debería ser un reflejo de ellos. Pasé años aceptando un papel que no me llenaba, explicó Martín, sintiendo cómo sus palabras reverberaban en el espacio. Al terminar, silencios se apoderaron por un momento, y la mente de Martín se nubló con preguntas sobre cómo se sostendrían aquellos ideales en la realidad. Es un desafío, dijo Clara, pensativa. Pero siempre he creído en ti, Martín. Tu arte tiene el poder de tocar vidas. Durante aquellos instantes, casi como si su vida se hubiera reconectado con un propósito, sintió que un nuevo viaje comenzaba. Sin embargo, la presión de la exposición seguía acechándolo, como una sombra entre luces brillantes. Aunque la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel artístico estaba a la vista, la idea de que Valentina pudiera sentirse orgullosa de él, lo impulsarían aún más. A medida que Martín abandonaba el taller, una voz interna lo instaba a seguir adelante, cargar con la responsabilidad tanto de su arte como de su paternidad. Luego, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Valentina con un dibujo que había hecho para él. La simplicidad y la belleza del gesto le recordaron lo que realmente importaba, pero cuando el último trazo del mural tomó forma en su mente, se encontró con una nueva pregunta. Inquietante, ¿podría equilibrar este nuevo camino con las expectativas de Valentina? Era un dilema que lo acosaba, una encrucijada donde el arte debía dialogar con lo personal. Y mientras el sol se ocultaba, se dio cuenta de que la verdadera creación apenas comenzaba. La noche caía con un silencio denso mientras Martín observaba el mural que aún no existía más allá de su mente. Sin embargo, en esa oscuridad, un fuego crecía, una chispa que prometía transformar todo su ser.
¿Tendría la fuerza para llevar a cabo esta unión de arte y paternidad, o se rendiría ante los fantasmas de su pasado? La ansiedad de la respuesta lo empujaba, una invitación a enfrentar su verdad. Martín despertó al día siguiente con una determinación renovada. El recuerdo de la sonrisa de Valentina y la promesa de su compromiso artístico lo impulsaban hacia un propósito que había estado postergando demasiado tiempo. Mientras se preparaba para el día, la imagen del mural tomaba forma en su mente. Cada línea, cada color empezaba a contar una historia que se entrelazaba con su vida. El camino hacia el taller de Clara se sentía diferente, como si cada paso lo acercara más a la versión de sí mismo que había anhelado. A su llegada, el ambiente vibraba con la energía de la creatividad. Clara estaba allí, mezclando colores y organizando las pinturas en su espacio. Al dirigirle la mirada, Martín sintió que las palabras que había ensayado en su mente cobrarían finalmente vida. Clara comenzó con un tono decidido: he estado pensando en el mural y creo que tengo una idea clara. No se trata solo de reflejar la paternidad, sino de mostrar las luchas, los altibajos que enfrentamos como padres. Un viaje emocional. Quiero que todos puedan verse reflejados en esos momentos de alegría y dificultad. Ella lo miró atentamente, asintiendo mientras sus ojos se iluminaban con la posibilidad. Se sintió invadido por una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, como si cada palabra que pronunciaba lo acercara a esa liberación creativa que tanto había anhelado. Eso es fundamental, respondió Clara. Las personas necesitan conexión. Me encanta la idea. Pero, ¿cómo piensas plasmarlo en el mural? Mientras paseaba por el taller, Martín gesticulaba con vehemencia, describiendo visualmente lo que había imaginado. Pinturas que representaban risas, caídas, abrazos sinceros y lágrimas. Cada escena evocaría la esencia de ser padre. Y, en medio de su explicativa, comenzó a vislumbrar su propio pasado. Cada momento en que la desconfianza había podido silenciar su pasión por el arte se desvanecía, dándole lugar a la voz que había estado reprimida. Con cada intercambio, la sinergia creativa emergía y derribaba las paredes de su antiguo yo. Sin embargo, atrás dejaba las inseguridades que aún lo atormentaban. La posibilidad de fracaso lo acompañaba, pero la decisión de no permitir que esos fantasmas lo dominara se instaló con firmeza en su corazón. La vida que había llevado no podía ser más que un plano de fondo a su nueva narración como artista y padre. Mientras las horas pasaban, Martín fluyó con la conversación y se sintió más conectado con Clara. Esa relación profesional se transformaba, parece, en una amistad basada en la comprensión de sus propias luchas. Pero en el fondo, aún acechaba el temor de cómo Valentina percibiría su trabajo. Esa inquietud, sin embargo, comenzó a mezclarse con una resolución. Quería que su hija viera a su padre no como un artista frustrado, sino como alguien que había luchado y había encontrado su voz. Esa noche, al salir del taller, una sensación de alivio y esperanza lo acompañaba. A medida que cruzaba hacia casa, le llegó un mensaje de Valentina: papá, ¿cuándo me vas a contar de tu mural? La pregunta era sencilla, pero cada palabra resonaba más allá de su interpretación literal. Era un indicio de que, de alguna forma, su hija ya entendía que algo había cambiado. Las dudas aún circulaban en su mente, preguntándose si podría mantener ese equilibrio que tan ansiosamente buscaba. Pero ahora, había un nuevo impulso, y la idea del mural servía como catalizador no solo de su arte, sino de su propia transformación como persona. Sin embargo, cuando finalmente se encontraba solo en su habitación, la emoción se tornó en tensión. La pregunta que ahora lo atormentaba era más vívida que antes: ¿estaba realmente preparado para compartir su viaje público? Era una batalla interna intensa, una que requería no solo valentía, sino también una clara aceptación de su propia historia. Martín dejó su arte en un soporte improvisado en la mesa y, al observarlo, espotó una verdad reveladora: ese mural no solo sería su legado artístico, sería un reflejo de su conexión más profunda con Valentina. Pero el dilema permanecía: ¿me atrevería a compartir sus partes más vulnerables y hacerlas visibles para el mundo? Mientras se desvanecía la luz del día, Martín supo que esto era solo el comienzo de un proceso lleno de posibilidades. Sus inseguridades, aunque inquietantes, eran su oportunidad para crecer. Pero sin embargo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Una invitación inesperada para una exposición de arte local.
Las palabras de la invitación invitaban a que el artista mostrara no solo su arte, sino su historia. Un estallido de nervios y emoción lo atravesó. ¿Podría estar preparado para dar ese paso hacia la exposición de su propio yo? La incertidumbre de lo que vendría lo dejaba atrapado en la vorágine de sus pensamientos. Y en la penumbra de su cuarto, entendió que lo que estaba por venir definiría no solo su arte, sino su vida misma. Martín sabía que la invitación a la exposición no era solo una oportunidad de mostrar su arte, era un desafío que le demandaba confrontar sus temores más profundos. Esa noche, mientras el insomnio lo mantenía despierto, se dio cuenta de que debía tomar una decisión: defender su historia, compartir su proceso, o dejar que el miedo lo paralizara una vez más. La inminente exposición lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería transmitir con su mural. No se trataba únicamente de plasmar imágenes que evocaran emociones, era sobre su propia vulnerabilidad como padre, como artista. Durante años había vivido con los ecos de su inseguridad. La idea de ser visto como un fracasado lo había mantenido alejado de su arte. Pero ahora, esa imagen cobró una nueva forma. La paternidad no era una carga, sino una fuente de inspiración. Al día siguiente, se levantó decidido. Se dirigió al taller de Clara con una claridad renovada en su mente. Las primeras luces del día le ofrecieron una energía vibrante. Al ingresar, vio que Clara estaba trabajando en un lienzo grande, absorbida en su propia creación. Sin dudar, se acercó. «Quiero que nuestra exposición sea más que un simple evento, Clara. Necesito que, incluso, al menos un fragmento de mi experiencia como padre se sienta en este trabajo. Si no me arriesgo a contar mi verdad, entonces no habrá nada auténtico que compartir». Clara levantó la mirada, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Era una faceta de Martín que quizás nunca había mostrado por completo. «Eso es esencial», respondió con seriedad. «Este mural debe ser un espejo de tu vida. Pero, ¿has pensado en cómo proyectarás esa historia a los demás?» Mientras pensaban juntos sobre las posibles representaciones visuales, Martín empezó a trazar en su mente las imágenes que fluyeron de su corazón. Escenas que relatarían momentos de duda, amor, frustración y alegría. Sabía que debía plasmar una mezcla de colores vivos que representaran tanto la luz como las sombras de su experiencia. Cada trazo debía contar no solo su historia, sino la historia de aquellos que habían estado en su lugar. Las horas se convirtieron en una danza creativa entre ambos. Clara lo animaba a explorar niveles emocionales más profundos. Cada intercambio era un reto, y cada sugerencia lo empujaba a despojarse de las capas de su antiguo yo. Al final del día, que se había deslizado entre risas y reflexiones, Martín se dio cuenta de que la conexión con Clara era igualmente fundamental como la que buscaba con Valentina. Ella lo impulsaba a ser más auténtico, a liberarse de prejuicios que lo habían limitado durante tanto tiempo. Cada paso que daba sobre el lienzo, cada color que aplicaba, sentía como su confianza crecía. La idea de la exposición se presentaba no solo como una ventana hacia su arte, sino como un escenario donde demostrar que la vulnerabilidad era fuerza, no debilidad. Podía imaginar a Valentina observando a su padre en ese espacio, sintiendo la pasión detrás de cada imagen. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y la combinación de emoción y ansiedad crecía simultáneamente dentro de él. Un nuevo mensaje de Valentina apareció en su teléfono, esta vez con una simple pregunta que lo llevó a una profunda reflexión: «Papá, ¿qué sientes cuando pintas?». La respuesta se convirtió en un desafío personal, un recordatorio de por qué había decidido emprender este camino. Mientras la fecha de la exposición se acercaba, Martín debía decidir si se mostraría tal como era o si permitiría que las inseguridades dictaran su actuación. En un último intento de aferrarse a su nueva versión, el último mensaje le dejó un claro eco: ¿y si nadie entiende mi mensaje? Esta inquietante pregunta lo abordaba como un fantasma, pero ahora era diferente. Había tomado impulso para enfrentarla. En la sala de exposiciones, la tensión palpable era sobrecogedora, y al instante se sintió a la vez emocionado y temeroso. La elección de ser auténtico lo guiaría hacia un futuro desconocido. El momento de la verdad no solo era el reconocimiento de su arte, sino de sí mismo como el padre que había resistido la tormenta, y eso significaba mucho más que una simple exhibición. Martín se encontraba al borde de esa gran transformación.
La exposición, que por momentos había parecido un océano de inseguridades, ahora se convertía en un escaparate de su yo más auténtico. Sin embargo, había una sombra que lo acechaba, la pregunta persistente de Valentina: ¿y si nadie entiende mi mensaje? Esa duda, si bien había sido un motor de cambio, se tornaba en un peso adicional. Mientras preparaba su mural, se dio cuenta de que la intensidad de sus sentimientos se reflejaba en cada trazo, pero su mente divagaba en la periferia de relación padre-hija. Las noches en vela de insomnio, que solían ser un refugio para sus pensamientos oscuros, ahora estaban marcadas por la urgencia de conectar con Valentina a través de su arte. Se preguntaba si al fin podría compartir con ella no solo el espacio de exhibición, sino su esencia como padre y artista. Una tarde mientras trabajaba en el mural, Clara entró al taller con un semblante inusual. «Martín, tengo algo que decirte», comenzó, con una mezcla de resolución y cuidado. «He estado pensando en tu trabajo, y siento que hay algo que podrías explorar más a fondo». Su intuición se afiló. «¿Qué es?», preguntó, dejando de lado el pincel, sintiendo que se acercaba a un precipicio. «La idea de ser malinterpretado. Te enfrentas a muchos miedos, sí, pero a veces el mayor riesgo no es ser comprendido, sino no darte el permiso de hacerlo tú mismo». Las palabras resonaron dentro de él. La malinterpretación lo había temido, había reverberado en su vida personal y profesional. Se dio cuenta de que su lucha no era únicamente por ser un padre presente o un artista consumado, era por permitirse expresar sin restricciones. Ese instante marcó un cambio. Decidió dejar de lado la presión de complacer o ser entendido. Su entrega no debía depender de la aprobación de los demás. A partir de ahora, cada color, cada forma en su mural, sería un acto de valentía, una declaración de amor hacia Valentina y hacia sí mismo. Martín comenzó a trabajar con una energía renovada. Cada pigmento se volvió una herramienta de liberación. A medida que el mural tomaba forma, se dio cuenta de que no se trataba solo de él. Cada uno de los toques de su pincel también hablaba de la lucha por conectar con su hija, de la búsqueda de su lugar en el mundo, y de los giros y torbellinos del amor paterno-filial. Ciertos días se encontraba frente al lienzo, como un guerrero en su campo de batalla, otros se sentía como un poeta recitando su narrativa personal. Era un vaivén emocional palpable. Sin embargo, a medida que la fecha de la exposición se acercaba, Martín empezó a observar sus propias crecientes inseguridades. Esa dualidad de emoción y ansiedad lo mantenía alerta. No sabía qué pasaría cuando otras personas miraran su trabajo. El murmullo de su inseguridad volvió a asomarse. Un día, justo antes de que lo exhibiera, recibió un mensaje de Valentina que le provocó una sacudida emocional. «Papá, tengo miedo de que no entiendan tu arte». Esa simple frase lo llevó a una encrucijada. El miedo ya no afectaba únicamente a su expresión, ahora se entrelazaba con la percepción de su hija. Se vio frente al espejo y se preguntó, ¿qué quería enseñar realmente? Era el momento de enfrentar sus demonios y también de mostrarle a Valentina que el arte, al igual que la vida, era bello en su imperfección. Con el mural finalmente terminado y su corazón palpitante por las posibilidades, se dirigió a la exposición. Las luces brillaban, y el murmullo de los asistentes ya comenzaba a inundar el lugar. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. La valentía de ser visto y entendido o no, estaba en sus manos. El eco de su decisión resonaba en su mente. ¿Podría soportar la idea de ser incomprendido? Con cada paso que daba hacia la sala, una nueva pregunta empezó a formarse en su mente: ¿estoy listo para enfrentar las consecuencias de mi verdad? La respuesta a esa pregunta podría definir no solo su carrera artística, sino su relación como padre. Había llegado el momento de aferrarse a su libertad creativa y, con eso, a su propia identidad. La muralla de su miedo se estaba desmoronando, pero una nueva duda se asomaba: ¿qué haría si aquellos que más amaba no entendían su mensaje? Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Martín cruzó el umbral y la atmósfera de la sala de exposición lo abrazó como un manto pesado. Los rostros expectantes, algunas sonrisas y susurros creaban una cacofonía que amenazaba con aplastarlo. Cada mirada era un reto, y no podía evitar preguntarse si realmente verían lo que había puesto en el mural: su lucha por ser un padre, su deseo de ser comprendido, la esencia de un amor que temía a la vez.
Pero en ese instante inicial, todo se volvió un torbellino, un remolino de emociones que le arañaban el estómago. Se acercó a su obra, la mirada fija en las formas y colores que chisporroteaban ante él. Cada trazo era una liberación, pero también una añoranza de conexión con Valentina. El mural vibraba, en el caos del color, intentaba vislumbrar el reflejo de su propia identidad. ¿Les llegaría su mensaje? ¿Entenderían la vulnerabilidad que había puesto en esa pared? A lo lejos, oyó risas y comentarios sobre su obra. Martín sintió que el aire se le encogía. Una voz, más fuerte que las demás, pronunció: «No parece que diga mucho, ¿no?». El comentario atravesó su pecho como una espada. La duda, que apenas se había disipado durante su proceso creativo, regresó con fuerza. Esa era la voz de su miedo transformado en realidad. Cada comentario y cada murmullo sinónimo de juicio regresaron, y su corazón palpitante se tornó en un tambor de ansiedad. Detrás de él, sintió la presencia de Clara. A pesar de sus inseguridades, se había convertido en su ancla, su aliada. Sus ojos se encontraron, y sin necesidad de palabras, Clara parecía leer su angustia. «Vas a quedarte aquí parado», le dijo en un susurro. «Tu mural no es solo arte, es tu voz. Ve a hablar con la gente». Fue como si un rayo de claridad iluminara su mente. Tenía que salir de la sombra. No podía esperar a que otros comprendieran su intención sin mostrarles quién era él realmente, qué significaba para él ese mural y, por extensión, cómo se reflejaba en su vida. Respiró hondo y decidió dar ese paso, alejarse de su rincón de inseguridad. Se presentó a un grupo pequeño que estaba observando su obra con curiosidad, y esos primeros pasos le parecieron un salto hacia lo desconocido. Las palabras «gracia» y «no todos comprenderán» de su mente resurgieron. «Hola, soy Martín, el autor de este mural», comenzó con voz temblorosa pero firme. «Quiero contarles que este es un reflejo de mi relación con mi hija. Cada color expresa una emoción, un deseo de conexión, un lenguaje entre ella y yo». Los rostros frente a él mostraron atención genuina. Desbloquear el nudo en su garganta le permitió no solo hablar de su mural, sino también de sus luchas, de su viaje personal hacia la aceptación. A medida que hablaba, sentía que las palabras fluían con mayor naturalidad. Algunos comenzaron a hacer preguntas, otros compartieron sus propias experiencias. Había una conexión emergente, y en ese momento, el miedo se transformó en empatía. Martín comprendió que, aunque el arte había sido inspirado por su relación con Valentina, en última instancia, el mural también resonaba con las vivencias de los espectadores. Todos compartían historias de amor, pérdida y deseo de comprensión. Aquel vínculo era inesperado, uno que desdibujaba las líneas de su individualidad. Sin embargo, mientras se sentía más libre en su expresión, una nueva inquietud comenzó a formarse en su mente. Se dio cuenta de que su verdadero reto no era solo la interpretación de otros, sino su propia relación con Valentina. Regresar a casa después de esa exposición significaría enfrentar no solo a una hija ansiosa por entender la aceptación de su padre, sino también a las preguntas sobre su propio legado como artista. Mientras el evento avanzaba y Martín seguía compartiendo su historia, se preguntó si realmente estaba preparado para esto. ¿Podría él y Valentina realmente encontrar una conexión a través de su arte, y sería suficiente para fortalecer su vínculo? Un nuevo horizonte de posibilidad se planteaba ante él, pero también la amenaza de nuevas dudas. Cruzando la mirada con Clara en un momento de agradecimiento silencioso, una sensación de determinación empezó a calar en su ser. El verdadero examen apenas comenzaba, y aquel mural no solo sería una ventana a su alma, sino el inicio de un viaje transformador. Con el murmullo de la sala a su alrededor y con los comentarios efímeros resonando en su mente, se preguntó, ¿qué pasaría si al final, la mayor lección de todos esos momentos no solo dependía de ser comprendido, sino de abrirse a la vulnerable posibilidad de compartir su autenticidad sin miedo? Con el siguiente paso un tanto incierto, se sintió levantar una vez más el pincel. Martín se adentró en un nuevo capítulo de su vida. Las palabras que había compartido con los espectadores resonaban en su mente, y mientras abandonaba el espacio de la exposición, sentía el peso de nuevas responsabilidades sobre sus hombros. Las conversaciones habían sido reveladoras. No solo había encontrado un vínculo con desconocidos, sino que había comenzado a descifrar su propia fortaleza. Al llegar a casa,
Se sintió atrapado entre la emoción del evento y la ansiedad sobre lo que vendría. Valentina lo esperaba en el sofá, con su rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara. Había algo en su mirada que lo inquietó, no era el típico brillo curioso, sino un deseo genuino de entender. «Papá, ¿de qué se trataba el mural?», preguntó con voz suave, algo en la forma en que su hija le planteaba la pregunta desnudaba su vulnerabilidad. En ese instante, una parte de él dudó. Era tan fácil disfrazar sus emociones tras un velo de explicación artística, pero sabía que aquella vez debía despojarse de las capas que lo protegían. A partir de ese momento, no podía permitir que el miedo se interpusiera entre ellos. Valentina, en el mural, traté de plasmar mi amor, mis miedos y la lucha por ser un buen padre. Cada color representa algo de nosotros, de cómo a veces nos sentimos tan diferentes, y de la esperanza de conectarnos, dijo, dejando que sus sentimientos fluyeran. La respuesta de Valentina no fue la esperada. La plácida sonrisa se desvaneció, dando paso a una franja de confusión en su rostro. Martín se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de esa conversación. Aunque había compartido su mensaje de manera válida, la conexión emocional entre ellos aún se había mantenido a distancia. «¿Pero eso significa que piensas que no te entiendo?», preguntó su hija, frunciendo el ceño y cruzando los brazos. El cuestionamiento la sorprendió. Era un dilema, el tipo de confrontación que no había anticipado. La verdad de su inseguridad era dolorosa, particularmente cuando una de las personas más importantes en su vida le exigía claridad. «No, Valen, eso no es lo que intento decir. Es fácil creer que el arte es suficiente para expresar lo que llevamos dentro. Pero conversar sobre lo que realmente sentimos es más complicado». Martín se esforzó por contener la frustración. «Quiero aprender a hablar contigo, a entenderte y, sobre todo, a escucharte». La expresión de Valentina comenzó a suavizarse. El momento se llenó de un eco de humildad compartido. Aquel intercambio de preguntas y respuestas lentamente se convirtió en un diálogo genuino. Cada palabra que pronunciaban era como una capa despojándose, permitiendo que su comprensión se profundizara. Desearía poder decir que aquel encuentro resolvió todas sus tensiones, pero la realidad le mostró que el camino estaba lleno de retos. A medida que conversaban, Martín sentía que había muchísimas cosas que habían quedado sin comentar, un mar de dudas por esclarecerse. No obstante, la conexión nacía de esa incertidumbre, un desafío que presentaba oportunidades ideales para evolucionar juntos. Al final de la noche, Valentina lo abrazó. En ese gesto, Martín captó una diferencia. La vulnerabilidad había empujado su relación hacia un lugar que no sabía que existía. Estaba dispuesto a trabajar en su comunicación, a abrir la puerta a emociones que antes había mantenido a raya. Con la determinación creciendo en su interior, se sentó al escritorio el día siguiente. Aunque su tiempo como conserje había sido un tránsito para reflexionar, sentía el impulso de transformar su nuevo entendimiento en acción. Quería crear nuevas obras, pero sobre todo, buscar formas de compartir esas experiencias con Valentina. En cada trazo, no solo había que crear un mural, había que crear un puente. Ya no se trataba solo del arte, sino del arte de la vida, de construir un lenguaje que uniera su mundo con el de su hija. Ese camino no sería sencillo, existían miedos nuevos, pero también un mundo de posibilidades. Mientras el sol se ponía, Martín miró su set de pintura, sintiendo que cada color contenía una historia por contar. Sabía que el siguiente paso, aunque incierto, formaría parte de una transformación continua. Con la mirada fija en el lienzo y el corazón palpitante de expectación, se preguntó, ¿podría realmente convertirse en el hombre que su hija necesitaba, o el viaje apenas comenzaba? Martín se sentó frente al lienzo, la brocha aún en la mano, pero su mente emprendido en una travesía más complicada. En los últimos días, había experimentado una evolución personal tangible. La inseguridad que antes lo dominaba comenzó a soltar su agarre. Reflexionaba sobre cómo había lidiado con sus inseguridades al comunicarse con Valentina y cómo el arte había sido su refugio, un medio que siempre había utilizado para protegerse emocionalmente. La idea de crear un mural que representara su conexión con su hija lo entusiasmaba y lo aterraba a la vez. Sin embargo, entendió que cada golpe de pincel debía estar imbuido de sus verdaderos sentimientos en lugar de ser simplemente un esfuerzo estético.
Quería transformar su vulnerabilidad en fuerza, una idea que desbordaba sentido, pero que igualmente requería valentía extraordinaria. En su primera sesión de pintura, eligió un color vibrante, el naranja, símbolo de energía y creatividad. Mientras mezclaba los tonos en su paleta, recordó un fragmento de una conversación con Valentina. Requiere valor hablar de lo que sentimos. Esos ecos resonaban en su mente como un mantra, empujándolo a enfrentarse no solo a las emociones del pasado, sino también a realizar cambios sustantivos en su vida. Se dio cuenta de que la comunicación no se limitaba a hablar con Valentina, sino también a conversar con él mismo. Pasaron los días y, mientras su mural tomaba forma, Martín enfrentó el estrés de ser conserje. La rutina se sentía a menudo opresiva y monótona, y la hora extra de trabajo con frecuencia lo alejaba de su pasión por el arte. Sin embargo, tuvo un despertar. Ese trabajo, aunque distante de sus sueños, le permitía sostener a Valentina y brindarle una vida sólida. Esa realización comenzó a gestar en él la pregunta, ¿qué si puedo convertir mi trabajo en una fuente de creatividad? La idea resonaba en sus pensamientos mientras absorbía cada toque de color en su mural. Confiado en esta nueva faceta, decidió que el arte no solo sería su espacio de expresión, sino también su estrategia a largo plazo para salir adelante. Planificó cómo podría organizar una exposición más íntima en su comunidad, donde podría compartir no solo el mural, sino también su historia. Al mismo tiempo, entendió que Valentina merecía entender el proceso. Él podía incluirla en la preparación, fomentando así una conexión más profunda con ella. Era un movimiento calculado hacia el desarrollo mutuo. Cuando Valentina entró en su estudio un día, Martín la invitó a unirse. Le mostró cómo mezclaba los colores y le explicó cada elección. Ella observaba atentamente, sus ojos iluminándose con cada pincelada. «Esto es increíble, papá, nunca pensé que pudieras hacer algo así», exclamó Valentina, mientras sus dedos se deslizaban sobre la superficie colorida. La alegría que reflejaba la mirada de su hija lo llenó de un orgullo renovado. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistió, la idea de que la vida de ambos no solo dependía de cómo se comunicaban, sino también del entorno que lo rodeaba. Al salir de su burbuja de creatividad, Martín supo que necesitaba trabajo, y que el nuevo mural era también un reflejo de una búsqueda más grande, la necesidad de avanzar, de no desprenderse de la pasión por el arte mientras mantenía la responsabilidad de su trabajo, se tornaba cada vez más apremiante. Una tarde, tras un largo día de trabajo, Martín se sorprendió al recibir un mensaje inesperado. Era una invitación de la directora de arte de una galería local que había escuchado sobre su proyecto. ¿Podrías presentar tu mural en una de nuestras exposiciones mensuales? Esa pregunta lo dejó sin aliento. ¿Sería este el escalón que había estado buscando? ¿La respuesta a su anhelo de reconocimiento? Pero más que eso, ¿podría este ser el momento que solidificaría su propio camino y el de Valentina? Con el corazón latiendo con fuerza, la respuesta surgió en su mente. La oportunidad estaba al alcance, pero requeriría que se expusiera nuevamente. Que confrontara sus miedos. ¿Estás listo para dar ese salto?, se preguntó Martín, sintiendo que la tensión entre su vida personal y profesional iba aumentando. ¿Podría asumir el desafío y, quizás, redescubrirse completamente en el proceso? Martín se encontraba ante su mural, un reflejo del viaje que había emprendido en los últimos meses. Las capas de color vibrante hablaban de amor, de lucha y, sobre todo, de conexión. Con cada trazo con el pincel, había dejado atrás sus antiguos miedos, decididos a no volver nunca más. Había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, sino la más poderosa de las fuerzas. Tras recibir la invitación para la exposición, se sintió como si cada paso que había dado, cada sacrificio realizado por Valentina, le hubiera preparado para este momento. La oportunidad de mostrar su arte no solo era un escaparate para su trabajo, era una forma de contar su historia y la de su hija. Aquella noche, meditó sobre todo lo que había logrado desde el día en que fue despedido, y comprendió que había forjado no solo un camino profesional, sino también una relación más fuerte con su pequeña. Durante la exposición, mientras se mezclaban las voces y risas de los asistentes, Martín se sintió presente, diferente. Mirar su mural rodeado de amigos y desconocidos lo llenó de orgullo. Sabía que su historia era única, pero al compartirla,
se dio cuenta de que resonaba con muchos. Las miradas curiosas se transformaron en sonrisas, preguntas y empatía. La conexión que buscaba se materializaba a través del arte. Y entonces, apareció Valentina. Con una camiseta que ella misma había decorado, su pequeña se acercó al mural con los ojos brillantes. En ese instante, Martín se dio cuenta de que toda su lucha, cada desvelo y cada rincón de inseguridad había valido la pena. Valentina lo miró, y sin necesidad de palabras, comprendió que su padre había encontrado no solo su voz artística, sino también un nuevo propósito como padre. En los días que siguieron, el mural se convirtió en una plataforma para conversaciones con Valentina. Después de la exposición, él la llevó a pasear mientras le explicaba cada elemento de su obra, cada emoción y cada color. Juntos, se sumergían en una dinámica creativa que fomentaba su relación, donde el arte se convirtió en el lenguaje que ambos utilizaban para compartir sus sentimientos y sueños. La pintura de Martín ya no solo era su refugio, se transformó en una herramienta de conexión. Además, recibió un reconocimiento importante en la galería local. Su mural fue seleccionado para ser parte de un programa que celebraba el impacto del arte en la comunidad y las contribuciones de padres e hijos. Ese hito no solo lo fortaleció profesionalmente, sino que le brindó a Valentina el ejemplo de que los sueños podían hacerse realidad con trabajo, perseverancia y amor. Martín había pasado de ser un padre temeroso por el futuro a convertirse en un hombre seguro de sí mismo y de su arte. Había logrado construir un legado que no solo se reflejaba en el lienzo, sino también en la conexión íntima con su hija. Ahora, cuando miraba a Valentina bailar en casa o al ver su sonrisa brillar, sentía que habían creado juntos un universo nuevo. Cada mañana al despertar y observar el mural, recordaba el viaje que había recorrido, desde la resignación tras el despido, hasta la exploración de su pasión por el arte y, finalmente, la reafirmación de su papel como padre. Había encontrado la manera de equilibrar su vida personal y profesional, y finalmente, estaba en paz consigo mismo. La vida se había reconfigurado, y Martín entendió que su mayor triunfo era poder ser el faro de referencia para su hija. Con el corazón lleno de satisfacción, abrazó la idea de que este era solo un comienzo. Con cada pincelada y cada conversación, sabía que estaban construyendo un legado que perduraría en el tiempo y que, sobre todo, celebraba su conexión única. Es momento de que ustedes se unan a esta transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo que ayuda a que más personas puedan emocionarse. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia increíble. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.